con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, esta semana tenemos un programa bastante interesante. Tenemos a Pedro Covarrubias, que es un experto en el tema social, ambiental también, y nos va a venir a hablar de Cajamarca. ¿Cómo está Cajamarca? Así es, porque él vive además hace 15 años allá y hace tiempo queríamos con Jorge invitar a alguien que nos pudiese hablar desde el centro de Cajamarca qué ha pasado y qué puede pasar con el futuro de la minería en esta importante región del Perú. También tenemos a Carlos González, ¿no? Un economista importante. Experto ahora que se viene y se está discutiendo y se está revisando en el Parlamento la nueva ley de hidrocarburos, ¿quién mejor que Carlos para que nos explique cuál es la real situación del tema petrolero en nuestro país? El petróleo, muy importante para Así el país. es. Tras la pausa, entonces, venimos con este importante y variado programa. Minpro 2019, el séptimo encuentro de mineros y proveedores, la feria minera y rueda de negocios más importante del Perú. Definitivamente, la mejor inversión minera para su empresa este 2019, gracias a la feria, rueda de negocios y seminarios. La participación de más de 40 empresas mineras que están en constante búsqueda de nuevos proveedores y afianzar alianzas con las actuales. Convierte a nuestra tradicional rueda de negocios en la más importante del sector minero peruano. Si usted es proveedor del sector minero o desea hacerlo, forme parte del evento minero comercial más importante del 2019. Minpro se llevará a cabo del 25 al 26 de junio en el Hotel Westin. Minpro 2019. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Pedro Covarrubias para hablar de, entre otras cosas, es un experto en salud ocupacional, medio ambiente, relaciones comunitarias, pero para hablar del tema del futuro de minero en Cajamarca. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí, listo para la entrevista. Cuente. Excelente. Pedro, cuéntanos un poco, nosotros somos un programa pro minería, abiertamente lo decimos, ¿no? Pero técnico, ¿no? O sea, correcto. No queremos politizar la minería, pero bueno, la política está en todos lados, es la verdad, ¿no? Ahora, ¿cómo va Cajamarca? Luego de Conga tuvimos mucha gente que nos escribía, sabemos por los índices que no va bien, pero ¿tú ves que puede haber un nuevo despertar en el tema minero? De todas maneras, mira, Cajamarca en este momento está en una baja total. Yo llevo 15 años acá y he visto lo bueno y lo malo, también lo feo. Hoy en día Cajamarca ha bajado un 80%, sus ventas, todo está mal, porque es un pueblo minero, vamos a decirlo así, es minero total. Tenemos dos grandes proyectos como Michiquillay, Conga, está también Lumina Copper, que son proyectos que van a traer fuente de trabajo. Pero desafortunadamente, por el problema social político que se vivió en un periodo, esto cayó. Ahora tenemos que puede renacer, sí puede renacer. Va a depender de la inversión que se pueda hacer y que las minas estén dispuestas a hacer una inversión responsable. Pero tiene que estar, pero también por otro lado, el tema tiene que haber respeto a la inversión. Totalmente. Nosotros lo primero que decimos en este programa siempre con Oscar es respetar primero a los ciudadanos y lo que se les está proponiendo y cumplirlo, número uno. Ambiental, lo segundo, de todas maneras. De todas maneras, estamos hablando. Pero lo tercero, y no con eso es que nosotros estamos únicamente a favor de la inversión, pero no puede ser que se inviertan 100 millones, 200 millones y luego hay una manifestación, se acabó el tema, el gobierno se lava las manos y se acabaron los 200 millones que invirtió la empresa. Correcto. Hay que poner todo en su real dimensión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Específicamente, los inversionistas cuando empiezan estas malas relaciones, porque son malas relaciones, específicamente por un equipo de relaciones comunitarias, porque todo esto va por ofrecimientos realizados por parte de personas de la empresa, digamos empleados de la empresa, que desafortunadamente muchas veces no se cumplen porque no se informó, porque hay una mala comunicación interior. Personalmente, y tú bien lo viviste con nosotros, me voy a referir a Goldfield La Cima. En el año 2006, en octubre del 2006, hubo un paro realizado específicamente por las empresas de comunidad. El paro duró 30 días, tú nos fuiste a apoyar como Viceversa Consulting y volvimos a retomar. El costo
de esos días de paro no fueron 2 soles, fueron millones. Y eso afectó tanto a la economía de la empresa y, por supuesto, a la economía de los trabajadores que se vieron, que tuvieron que irse, digamos, y quedarse ese tiempo en casa. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que la responsabilidad es empresa, Estado y comunidad. Pero para eso tiene que haber un diálogo alturado con cumplimiento, no ofrecer y no cumplir. Una de las cosas que en este momento se da mucho en los conflictos que tiene el Estado es por no cumplimiento, por ofrecimiento, porque no quiero decir que la gente esté mal capacitada, pero cuando tú estás bajo una presión, y te lo digo, Así es. ofreces más para salir del problema. Yo prefiero ponerme una vez rojo que 100 morado. Y te lo voy a decir por qué. Es preferible saber decir no, como decir, imposible tu petitorio, busquemos otra solución, pero hay que decir busquemos otra solución, y no cerrarse. Sí, antes de seguir conversando, vale hacer algunas precisiones. Pedro Covarrubias, que hemos invitado, es un chileno que ya es casi peruano, está 15 años acá, 15 años además trabajando con la minería. Y lo que nos contabas hace un rato para que el público se ubique, y desde ahí nos conocemos, tengo el gusto de conocerte, tú eras gerente de asuntos comunitarios, medio ambiente, salud y seguridad de Goldfields, cuando Goldfields era un proyecto minero en Cajamarca. Claro. Si retrocedemos, amigos, Jorge, al 2006, recuerdo que en ese momento se dio el caso Combayo. Murió un campesino de Combayo porque hubo una turba que quiso entrar a las instalaciones de Yanacocha. Todo es un mes, hubo una crisis total que es la que recibió Alan García cuando llegó a la presidencia. Y fue Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, que tuvo que enfrentarlo y felizmente solucionó. En esa coyuntura, ustedes eran un proyecto y por lo tanto estaban en medio de un incendio. Correcto. Pero no se quemaron. Y no se quemaron, ¿por qué? Esa es la idea en parte de esta invitación, y te agradecemos mucho que hayas venido desde Cajamarca, donde estás residiendo, para estar con nosotros hoy en el programa. Cuéntale a los televidentes, por favor, cómo es que hicieron para que no fuesen ustedes afectados en ese momento como Goldfields, siendo un proyecto, y cómo es que lograron que hoy Goldfields sea una empresa vigente en Cajamarca sin problemas que lamentar. Correcto, Oscar. Mira, te comento, voy a rectificar. En ese momento era gerente de Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Security. El que estaba a cargo ahí era Diego Ortega, como gerente de Relaciones Comunitarias. Y bueno, ¿cómo fue? Esto fue una toma, te la voy a relatar bien brevemente, nocturna. Los empresarios cruzaron sus camiones, no se llegó a un acuerdo, se negoció. Rápidamente, a los 15 días ya teníamos arreglado el problema con un diálogo alturado. El problema que aquí tenemos que entender en Perú, y tenemos que entender todos los que estamos trabajando en Perú, que tenemos que dialogar. No podemos colocar un solo punto de vista y es el válido por parte de la empresa o por parte de la comunidad. Por consiguiente, eso se arregló y hoy en día, si tú ves, Goldfields no aparece en conflictos sociales. Incluso uno de los más grandes en este momento de los jefes de Goldfields en Sudáfrica, él ya está pensando en seguir creciendo, invertir, porque tienen un equipo y han tenido un equipo bueno de trabajadores que han podido entender el mensaje de parte de la presidencia que va en descante hacia abajo. Estando en Cajamarca, en donde ganó el Conga Nova, y está Goldfields. Esto nos abre la posibilidad de ser optimistas respecto a lo que podría hacer Southern, que ahora tiene en sus manos el proyecto Michiquillay. ¿Qué tarea pendiente, Pedro, en base a tu vasta experiencia en el tema, tanto en el tema comunitario como ambiental y de salud y seguridad, crees que debería tomar muy en cuenta esta empresa? A ver, primero, la bienvenida a Southern a Cajamarca, porque ha creado una esperanza de trabajo para la comunidad cajamarquina muy grande. Lo primero que yo le aconsejaría a Southern, buscar gente de la zona que conozca la zona, porque creo que es lo mejor, porque van a saber de dónde adolecen sus problemas. Hoy en día
la gente espera que Sauder comience lo antes posible. Primero porque va a tener trabajo, van a tener muchas cosas, las empresas comunales van a poder reactivarse, que ya están paradas hace un montón de tiempo, y lo que podría ser, primero, hacer un avance viendo quiénes son los stakeholders, viendo quiénes son las personas, y conversando. Yo he tenido la oportunidad de conversar con la gente de allá, y me preguntan, ¿cuándo comienza Sauder? No sé, le digo yo, pero voy a averiguar. Pero ahí tenemos dos cosas, perdón que te interrumpa. Sí. Pedro, tenemos dos cosas, ¿no? Una es la relación con la comunidad. Correcto. Y otra es cómo manejar el tema de las ONGs antimineras, que una vez que todo está listo, saben en qué momento atacar para hacer un daño bastante fuerte, ¿no? Entonces, ahí yo creo que Sauder también tiene que tomar en consideración este tema para Michiquillay, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo te comento, cuando nosotros estábamos en Lumina, llegaron estas ONG a ver. ¿Te recuerdas? Luego yo pedí que por favor me asesoraran, porque yo no soy el dueño de la verdad, y le pedí a viceversa que por favor me vieran qué podríamos blindar o cómo podríamos blindar mejor la empresa. Nos dieron los tips, que fueron muy buenos en ese momento, y nos ayudó a tener una buena relación con la comunidad. Tuvimos la oportunidad de poder consensuar los petitorios y poder llegar a acuerdos. Porque yo creo que lo mejor, y es lo que te consta a ti, Óscar, es que yo me reunía con los presidentes, secretarios de todos los caseríos, centros poblados, de las comunidades, porque yo quería saber si la gente que yo lideraba en ese momento en Lumina Copper como gerente general y gerente de relaciones comunitarias, estaba cumpliendo o no. Entonces, con la comunicación y sabiendo qué es lo que él necesita el trabajador, qué es lo que necesita la comunidad, tú no tienes problema. No va a entrar. Ellos van a blindar de alguna forma a la empresa. Por eso tú tienes que tener una comunicación abierta con los trabajadores, con las comunidades para poder lograr los objetivos. Y ver que tu gente esté cumpliendo. Correcto. Porque puede pasar que como cabeza das órdenes, pero abajo no las cumplen, ¿no? Lo que pasa es que, te voy a decir, Jorge, que desafortunadamente hay gerentes de oficina y gerentes de oficina y campo. Tú me has conocido más en campo que en oficina. Pero tú eres el gerente, sí, pero yo quiero saber si tú estás cómodo como trabajador mío y como, digamos, colaborador, y también si la comunidad está conforme con tu trabajo. Tocas un tema importante, Pedro, Pero, que he visto, no vamos a decir empresas para no incomodar a nadie, pero hemos visto que efectivamente, ahora que tocas el tema de gerente de escritorio y gerente de escritorio y campo, que en los últimos años como que han crecido los generales en las mineras, ¿no? Sí. Y los generales quieren vivir en Lima. Correcto. O en la ciudad y estar en la ciudad de la provincia. Correcto. Y la verdad es que hay que estar en campo y tú lo sabes bien. Yo recuerdo claramente, no vamos a entrar en detalles y no vamos a cansar al público con esto, pero cuando hubo esta intervención, esta rebelión, etcétera, contra la empresa en su momento que fue muy bien manejada, tú estabas en campo. Y eras el único funcionario que tenía además que ser vocero, correcto, no siendo el vocero oficial, correcto, digamos, no eras el gerente de relaciones comunitarias, correcto, no eras el jefe de comunicaciones, pero tuviste que hacerlo y lo enfrentaste. Pero la única manera de enfrentarlo es estando ahí. Es correcto. Si no hubieses estado ahí, aunque en el momento debe haber sido duro para ti, sí, ¿quién hubiese representado a la empresa? Correcto. Y eso no crees que está pasando también, no es una llamada de atención cordial al sector para, digamos, además de generales, tener sargentos en campo. Mira, yo creo que es un muy buen punto el que has tocado en este momento, porque sí, a todos los gerentes les gusta vivir en Lima y gozar de las cosas buenas que tiene Lima y que no tiene provincia, pero creo que es importante asumir, estar, vivir y convivir. Ojo, convivir. Porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú lo veas. Si tú preguntas, por ejemplo, en Michiquillay, en Conga, toda esa parte, ¿quién soy yo? Ah, sí, porque yo me sentaba con ellos, comía canchita, oye, ¿cuál es tu problema? Muchas veces que eran problemas sociales que no le correspondían a la empresa, pero creo que teníamos un compromiso ético-moral con la comunidad de apoyarlas. Oye, se me está yendo el agua a mi casa. Una excavadora, por favor, rompan, arréglenle. Gracias, ingeniero. Pero esa gente
me va a dar pase, me va a saludar, Te va a va a apoyar, estar conmigo, claro. va a estar apoyándome. Pero una Y eso es lo que consulta tienen que hacer todos. con respecto al gobierno. Siempre hablamos de la importancia del gobierno porque lamentablemente por más buena intención que pueda tener una empresa, si se vuelve también gobierno, juez y parte, es un problema, ¿no? Porque el poblado no tiene realmente dónde acudir. ¿Cómo va el gobierno en Cajamarca? ¿Tú crees que esta vez sí pueda cumplir con sentarse a la mesa con la empresa, con las poblaciones, hacer respetar el tema ambiental, hacer respetar el tema de tributos, por supuesto? ¿Realmente crees que el gobierno ha evolucionado en eso o sigue siendo la empresa minera la que se carga los problemas del gobierno? Mira, en este momento, en la segunda vuelta, ya no va, digamos, lo que fue antes del señor Gregorio Santos, sino está yendo la otra parte. Los dos candidatos, ¿te refieres? Sí, son dos candidatos que hay para la región, Presidente regional, ¿no? presidente regional. Acción Popular y el otro, Sí, bueno, no me sí, acuerdo. otra agrupación. Pero ya no son los radicales. No son los radicales. Digamos, eso nos... Eso ayuda a montones, Ayuda. que ya no sean radicales, porque tú vas a poder dialogar, sentarte, ir, golpear la puerta y saber que vas a tener, primero, que te van a escuchar. Claro. A lo mejor no te van a dar soluciones, pero ya tienes un gran paso que ya te están escuchando. Yo creo que es con esta nueva, quien sea el que gane, creo que Cajamarca va a poder cambiar y va a poderse reactivar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, los inversionistas no ven con buen ojo si tenemos una persona de izquierda que nos está poniendo problema, no va a invertir, nadie va a invertir. Pero ahora que hay una posibilidad, que va a haber diálogo, que se va a poder, digamos, específicamente llegar a un buen tiempo, sí lo vamos a poder hacer. O sea, ¿ves con futuro el Yo tema veo de un buen Cajamarca? futuro a mediano y corto plazo. Y te digo mediano corto plazo porque yo creo que cuando ellos asuman, en el periodo que tengan que asumir, van a empezar los diálogos, van a empezar ya a conversar con la minería porque Cajamarca sí necesita la minería. Es un país minero el Perú, es correcto que es minero, pero hay regiones que sí lo necesitan más Cajamarca que siempre ha tal. sido un ejemplo de buena minería, tenemos que recuperarlo, ¿no? Y que sus pobladores estén contentos con la minería y el desarrollo, ¿no? Quedémonos Eso entonces al despedir a Pedro y agradecerle su visita a los estudios de Rumbo Minero TV en ATV+, quedémonos con esa idea de ese optimismo moderado que depende efectivamente de esta elección del 9, de la segunda ronda de elección del gobernador en Cajamarca del 9 de diciembre, pero también de la decisión del gobierno de aprovechar esa coyuntura y recuperar para los cajamarquinos Cajamarca para empezar. Correcto, Y después totalmente. para los peruanos, que vamos a ver felices cómo se incentiva el trabajo formal y todo lo que siempre defendemos Así con es. Jorge en este programa, respetando al medio ambiente y a las comunidades. Totalmente de Te agradecemos mucho tu visita. Cajamarca tiene los recursos y tienen que ponerse de acuerdo. No puede seguir Cajamarca en un problema Una económico tan fuerte. postración, así es. Totalmente de acuerdo. Gracias, Pedro, y esperamos Gracias, puedas Jorge. visitarnos en otro momento cuando A la veamos orden. con buenas noticias, esperamos a Cajamarca resurgiendo. De todas maneras, gracias Jorge, gracias Oscar. Gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Como habíamos anunciado, nos encontramos con Carlos González. Él es un especialista en el tema de petróleo. Vamos a hablar de varias cosas, sobre todo también el tema de la ley de hidrocarburos. Bienvenido, Carlos, a Rumbo Minero. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Carlos, cuéntanos un poco el tema de... ¿el Perú es un país petrolero realmente? A veces hay muchas idas y venidas con respecto. ¿Por qué no logramos desarrollarnos totalmente en el tema de petróleo? ¿Por qué estos proyectos que no logran salir? Cuéntanos un poco del sector petróleo para poder entenderlo. Bueno, la pregunta es si es un país petrolero. Yo creo que por lo menos hemos sido un país petrolero. Lo que pasa es que desde la década de, ya por lo menos los últimos 20 o 30 años, se dejó de hacer lo que en otras partes sí se hacía, ¿no? Por ejemplo, un dato interesante es que hasta el año 87
nosotros le vendíamos petróleo a Colombia. O sea, Colombia importaba petróleo de Perú. Ahora pues, nosotros producimos 48.000 barriles y Colombia produce 1 millón de barriles. Y ahora con nosotros le compramos petróleo a Colombia. O sea, eso es un indicativo de que dejamos de hacer cosas mientras que otros sí siguieron haciéndolas. ¿No siguieron los proyectos? No, y aparte hubo mucho desorden en nuestro marco legislativo que se corrigió en gran medida en el año 93 cuando se dio la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Cuando se da la Ley Orgánica de Hidrocarburos se derogaron todo el cúmulo de legislación dispersa que había, que regulaba toda la actividad petrolera, y se dio una sola ley, y a partir de esa ley una serie de reglamentos. Han pasado 25 años de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y ahora estamos otra vez en los mismos que hace 25 años. Ahora los otros países han avanzado, se han adelantado, y nuestra ley, que hace 25 años era una ley pionera en la región, se ha quedado también desfasada. Sí. Ahora eso se refleja en los números que tenemos. Ahorita tenemos nosotros una producción de menos de 50.000 barriles diarios. Tenemos reservas probadas de poco más de 400 millones de barriles de reservas. 400 millones de reservas significan más o menos el equivalente a poco más de 4 años de consumo nacional. O sea, si nosotros tuviéramos cómo consumir eso que tenemos de reserva con la demanda del consumo interno, se nos acabaría en poco más de 4 años. Eso nos está diciendo pues, que no tenemos nada realmente, ¿no? Ahora, Carlos, te hemos invitado al programa que es Rumbo Minero, Hidrocarburos y Energía, básicamente porque está en discusión en el Parlamento, en análisis por aprobarse o desaprobarse la nueva Ley General de Hidrocarburos, y tú eres un experto en el tema. Para graficar a los amigos de ATV+, que nos ven en todo el país en este momento, estamos pasando el momento más dramático de la historia petrolera del Perú. Estamos produciendo menos que Bolivia, menos que Ecuador, menos que Colombia, menos que México. En realidad estamos de coleros. Mientras el Perú ha crecido los últimos 18 años, por contar desde el 2000 en adelante, en democracia, ha crecido en todas las variables, ha decrecido en el petróleo. ¿Por qué? En el año, fíjense, en la última disposición legal que se dio en el Perú para incentivar la actividad petrolera se dio en el año 2003. Desde esa época no se ha vuelto a dar ningún dispositivo legal. Cuando en el año 2014 ocurrió el desplome del precio internacional del petróleo, en todo el mundo, la mayor parte de los países del mundo reaccionaron, dieron medidas. Y cambiaron sus normativas. Claro, dieron medidas agresivas. En Colombia, por ejemplo, crearon un incentivo con una regalía para producción incremental que comenzaba con 8%. Crearon el CER, el Certificado de Reembolso Tributario. Bajaron el impuesto a la renta. El impuesto a la renta que en Colombia se paga para las actividades offshore es 20%. Acá pagamos 31 o 32%. En Colombia han creado zonas francas petroleras. En Colombia han creado, no solo eso, sino que han establecido una regalía mínima del 8% y la posibilidad de extenderse los plazos de los contratos hasta el límite económico. O sea, y es más, no solo Colombia. Cuba ha puesto 0% de regalía. Cierto. Ha puesto 8 años de impuesto a la renta cero, los primeros 8 años. Sería bueno recordarle eso, Carlos, a los congresistas de izquierda que están queriendo tumbarse en la ley. Óscar, este no es un tema ideológico. Si fuera ideológico, yo pondría ejemplo, por ejemplo, el año pasado estuvo a punto de firmarse 5 contratos con una empresa, Tullow, y se satanizó acá la empresa Tullow. Sin embargo, Tullow opera en Uruguay. Y es una de las pocas sobrevivientes de las rondas petroleras que hizo Uruguay en la época de Pepe Mujica. Por eso digo, esto no es un tema ideológico. Así es, así es. Nosotros satanizamos a Tullow y Pepe Mujica le abrió los brazos a Tullow, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con Carlos con el tema de la ley de hidrocarburos? ¿Qué ¿Qué es lo que pretende? ¿Necesitamos una ley? Sí, necesitamos una ley. Esta misma ley modernizada puede ser, o una nueva ley, no sé, pero que necesitamos cambios legislativos urgentes, pero no solo es la ley. Contestar a la pregunta, ¿necesitamos una ley? Sí, porque con la ley que tenemos no somos competitivos. El mundo petrolero es esencialmente competitivo. O sea, acá no hay que no me importa lo que está haciendo Colombia, lo que está haciendo Argentina, yo tengo mis propias reglas. Si ustedes se van a Las Vegas a jugar la ruleta,
y van a 2 casinos, y en un casino le pagan 36 veces una apuesta, y en el otro le pagan 20 veces la apuesta en la ruleta, con el mismo riesgo, ¿a qué casino entran? Al que le paga 36 veces. Si ustedes vienen a la actividad petrolera y preguntan, en el Perú, ¿cuánto es la regalía mínima? 20%. Y en Colombia, 8%. ¿Y cuál es el factor de éxito de Colombia? 40%. En el Perú, 6%. ¿Y cuál es la logística en Colombia? En logística en Colombia, el costo logístico es 16 y 17%. En el Perú, 40-50%. O sea, ¿a dónde se van? Se van al casino que paga 36 veces. Se van a Colombia. ¿No es cierto? Competitivo. Entonces, eso es. Lo que tenemos que hacer es un marco legal que nos ponga en competencia. Si nosotros seguimos sosteniendo, no, regalía el 5%, no, le estamos regalando petróleo. ¿Qué petróleo? Cuando estaba por firmar Tulo y cuando firmaron Anadarko, dijeron, estamos regalando nuestro petróleo al 5%, pero si son contratos de exploración, no sabemos si van a haber petróleo. En estos últimos 25 años han habido como 18.000 millones de inversiones en petróleo. La pregunta es, de esos 18.000 millones, ¿cuánta de esa inversión ha sido afortunada? O sea, ¿1.000 millones se convirtieron en reservas? No sabemos, pero estará por ahí más o menos. El resto de la inversión fueron empresas que vinieron, invirtieron encima, en que perforaron pozos, no salieron nada y se fueron. Esos 16.000 millones de dólares han dejado, por lo menos han dejado 1.500 o 1.600 millones en impuesto a la renta, sin haber producido un solo barril de petróleo. Por eso es que estamos como estamos, porque nosotros mismos estamos poniendo obstáculos. Ahora, digamos, se habla mucho de sobre todo la gente izquierda, ¿no? La maldición de los recursos naturales, ¿no? Diciendo que los países, como el Perú, tienen tanto recurso natural, pues se vuelven adictos a ellos y su economía, digamos, gira en base a ello y como que no se desarrolla nada más. Lo cual no es culpa de los recursos, sino de las malas políticas estatales, por cierto. Pero acá tenemos el hecho de que para tratar de oponerse a salir de este hoyo en el que estamos metidos en el tema de la exportación petrolera, en el Parlamento lo que dicen es, oye, ¿por qué no más bien incentivamos las energías renovables? Como si uno fuese excluyente del otro. Y segundo, olvidan además que en el mundo todos los países están aumentando su producción petrolera porque el consumo petrolero sigue creciendo de manera clara y neta. ¿O me equivoco? Es correcto. Aparte, al petróleo le han extendido su partida de función 3 o 4 veces. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, después de la energía nuclear, dijeron ya ese es el fin del petróleo. Y el petróleo va a seguir siendo la vedette de los energéticos por mucho tiempo más. O sea, y así fuera por 50 años más, pregunta, ¿podemos darnos el lujo de dejar de explotar eso? El petróleo es un bien necesario. Si en estos momentos nosotros tuviéramos que deshacernos de lo que tenemos puesto, que tiene petróleo, nos resfriamos. Porque todo lo que tenemos puesto tiene petróleo. O sea, el petróleo está presente. El 100% del petróleo que se consume en el mundo, 95% se consume como combustible. Y de ese 5-8% que quedan, está presente en el 95% de nuestra vida diaria. En cualquier cosa. Aquí, en plásticos, en los lapiceros, en los instrumentos de las clínicas, en todo. Entonces el petróleo es necesario y va a seguir siendo necesario. El problema es que es escaso. Y el problema es que hay que buscarlo. Y para buscarlo hay que correr altos riesgos. Uno no sabe si hay petróleo sino hasta cuando se perfora el pozo. Por eso es necesaria una nueva ley, porque todos en el mundo han reaccionado. Y insisto con el tema que esto no es un tema ideológico, esto no es un tema de izquierda, de derecha. Daniel Ortega, el comandante sandinista Daniel Ortega, puso la regalía en 2.5%. Y en Nicaragua está Statoil, la empresa más grande de Noruega. O sea, lo que usted dice es que tiene que facilitarse la parte de la exploración para empezar, ¿no? Claro. Y luego hablar un poco de lo que es el impuesto. Ahora, esta ley, ¿qué tendría que hacer el Congreso con esta ley? Esta ley sería un primer paso, porque lo que estoy entendiendo es que no es perfecta para lo que se necesita, pero sería un buen primer paso. La ley además es el marco, porque después la ley da origen a una serie de reglamentos. Después que se apruebe la ley, y en paralelo ya deberían estar trabajando en eso, tiene que adecuarse a esa nueva ley el reglamento de calificación de empresas petroleras, el reglamento de regalías y retribución, el reglamento de estabilidad tributaria, el reglamento de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, una serie de reglamentos que tienen que ver directamente con el Astrid, son exclusivamente derivados de la ley, ¿no es cierto? Entonces, esos también han quedado desfasados. Nosotros tenemos un reglamento de regalía y retribución que tiene una regalía mínima, por ejemplo, en 2 metodologías de 15%.
En la región no existe eso ya. Pues, o sea, Argentina puso 12% de regalía flat. ¿Son Uruguay los, 8%. ¿Son los congresistas los llamados a debatir sobre estos temas técnicos? No, bueno, cuando se discutió este proyecto de ley, la comisión de trabajo que se formó dentro de la Comisión de Energía y Minas, un grupo de trabajo, llamó a técnicos, a especialistas, abogados, economistas, ingenieros, de todo, y a los gremios incluso, para discutir la ley. Claro, para Además que asesorar. lo discutió con el propio Ministerio de Energía y Minas, con Perú Ajá. Petro, etcétera, ¿no? O sea, esa ley se ha discutido bastante. Ahora, ha regresado porque han habido unas observaciones, ha regresado a comisión porque han habido unas observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Y yo entiendo que las observaciones que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas son más que nada, yo creo, por desinformación técnica, porque no tienen sentido. Economía y Finanzas, una de sus observaciones es, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se renegocien las regalías porque eso me va a afectar. O sea, por ejemplo, un contrato que tiene 50% de regalía hoy día y que produce 1.000 barriles, si no se baja ese 50%, esos 1.000 barriles van a ser el próximo año 800 y después 500, y él va a estar feliz con su 50%, pero de cada vez menos producción. Claro que sí. En cambio, si esos 50% se reducen a 15% a cambio de un programa de inversión, ¿no es cierto? Claro, Esa producción va a subir. Ya. O se va a alargar la vida útil. O sea, yo creo que Sí. falta un poquito de docencia, porque bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene ingenieros de petróleo, economistas petroleros, Claro. y habría que explicarles eso debidamente. Pero para habría que aprobar la ley de una vez y después, como usted dice, empezar Claro, ya porque en realidad en la a- ley hay varios mitos acá que hay que romper, ¿no? Primero, la ley no dice que las regalías se bajen al 5%. Eso es materia del reglamento. Así es. Después O sea, se reglamenta. claro, o sea, eso simplemente va a hay que ser en el aprobar la ley reglamento. para, Se negocia, incluso para es empezar variable. la conversación. Hay que aprobar Claro, la ley para claro. empezar la conversación. Claro, ahora, por eso es urgente la ley. Ya. Está claro. Una última Para cosa, terminar, porque ya terminó, nos avisan que se terminó el tiempo de la conversación. Este no es un programa político, este es un programa económico, este es un programa pro desarrollo del Perú, lo decimos siempre recordando a los amigos televidentes por qué estamos aquí. Pero la pregunta última tiene que ser política ligada al gobierno. ¿Tú encuentras que el gobierno está defendiendo la ley de hidrocarburos? ¿Encuentras en el presidente, en el ministro de Energía y Minas, en el viceministro de hidrocarburos el énfasis, la vehemencia, la convicción como para echar a andar esta ley? Yo te voy a contestar eso con una respuesta que dio Armando Zamora en un evento que hubo hace 3 años acá más o menos. A Armando Zamora le preguntaron, el primer presidente de la NH de Colombia, le preguntaron cuál fue el secreto del éxito de Colombia en materia de hidrocarburos. Y él dijo, se creó la NH, se modificó la legislación, se modificaron los reglamentos, se bajaron las regalías, pero nada de eso hubiera sido garantía de éxito si es que el propio presidente Uribe no asume el liderazgo del cambio. Si el presidente de la República del Perú no asume el liderazgo del cambio de política petrolera que necesitamos con urgencia, podemos cambiar la ley, podemos cambiar los reglamentos, podemos cambiar No va a la servir de organización de Perú Petro, y esto no va a avanzar. Necesitamos Clarísimo. liderazgo del propio presidente de la República. Clarísimo, Carlos, gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros y vamos a ver qué pasa en estas semanas, en estos meses y te invitamos nuevamente para conversar, a ver, Ojalá con la ley aprobada. Ojalá. Ojalá. para conversar sobre los reglamentos ya. ¿no? Claro, ¿Ok? encantado. Carlos, gracias. A ustedes, muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Expo Arcon 2019, luego del gran éxito registrado en el 2018 al posicionarse como la feria más completa de la construcción, vuelve este 2019 Expo Arcon, que trae ConstruPro, la gran rueda de negocios entre proveedores y empresas constructoras, donde usted tendrá la oportunidad de reunirse con constructoras, contratistas e inversionistas que están en búsqueda de nuevos proveedores para abastecer sus proyectos. Además, con su participación podrá acceder a las ruedas de negocios Expo Ferretera y distribuidoras y de proveedores de maquinarias y camiones. Al igual que en el 2018, recibiremos la visita de maestros de la construcción que forman parte de nuestro Club del Maestro Constructor, a quienes su empresa podrá dictarles charlas y hacer demostraciones de sus productos. Por todo ello, si eres proveedor para obras de gran infraestructura, edificación, empresas constructoras y de distribuidores ferreteros, no te quedes fuera y separa tu stand en Expo Arcon, el mejor punto de encuentro para hacer grandes negocios en el sector construcción. Del 3 al 6 de julio del 2019 en el Centro de Exposiciones
OK. A continuación, acompáñenos al bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Desde hace 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra a los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú invita a todos sus asociados y a la comunidad minera a participar de las actividades conmemorativas con ocasión de su 75 aniversario de fundación, que se celebrará el 30 de noviembre. El 75 aniversario del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contará con la especial participación de la máxima exponente de la música criolla, Eva Ayón, y la Orquesta Internacional de los Hermanos Yaipen, Walter y Javier. Reservaciones a almuerzo@iimp.org.pe, asociados@iimp.org.pe, teléfono 313-4160, extensiones 208, 210, 211, 214, 253, 256 y 257. Así, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana. Bien, hemos llegado al final del programa. Óscar, definitivamente el tema que nos hablaba Pedro Covarrubias, bastante interesante. Es una óptica diferente, ¿no? Sí, bueno, él tiene 15 años ya en Cajamarca, ha sido gerente de varias empresas mineras importantes como Goldfields, que lo mencionamos, como Lumina Copper, que es un proyecto que todavía lamentablemente no ve la luz, pero creo que su aporte nos va a permitir reflexionar mucho sobre las posibilidades de Cajamarca. Y Carlos González, ¿no? Este economista experto en el tema de petróleo que nos ha dado... Bueno, es preocupante, pero a la vez... no es que impulsemos desde el programa ninguna ley ni nada, pero algo tenemos que hacer. O sea, no puede ser que sigamos, como él nos vino a decir, sigamos en una ley del 2003. Sí, del 2003, cuando todos los países han cambiado y han adecuado sus normativas para incrementar la inversión petrolera. Así es. Bien, entonces, justamente hablando de estos temas importantes, vamos ahora con la información del Encuentro de Mineros y Proveedores, este evento que organiza el Grupo de AMA. Adelante, Alfredo. Minpro 2019, la rueda de negocios minera más importante del Perú, presidido por Roque Benavides, presidente de la Confiep y de Buenaventura, del 25 al 26 de junio del 2019, en el Westin Hotel. Más información en www.minproperú.com. Gracias, Alfredo. Ahora me toca a mí, simplemente a esta altura del programa, recordar a los amigos que quieran hacer buenas inversiones en el sector, pues nada, tienen que anunciar en la mejor revista, que es sin duda Rumbo Minero. Bien, muchas gracias, Óscar, por estar Encantado, con nosotros. Quería anunciarles a los televidentes del programa Rumbo Minero que tenemos ahora un mail que va a salir ahora en pantallas, que es programatv@rumbominero.com. Quisiéramos que nos escriban, que nos digan qué temas quisieran que toquemos, que nos digan qué opinan del programa, qué le falta al programa. Estamos abiertos a cualquier información y lo importante de esto es también que nos puedan escribir cuando están en desacuerdo con algún tema minero. La idea del programa siempre es poder apoyar en que la gente pueda entender la importancia de la minería. Bien, muchas gracias a todos. No se olviden, en unos minutos el programa Perú Construye para hablar de lo que es construcción e infraestructura. En lo que es minería, muchas gracias y los esperamos todos los fines de semana a las 12 del día.